Masejet Gitin, Daf Memhea Mudalev 45a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior. En la clase anterior mencionamos una persona judía que tiene un esclavo canaanita que vive en Israel. Y el patrón viene y vende a su esclavo canaanita a otro judío en la diáspora, en el extranjero. Ya que entre el vendedor, entre el patrón y el comprador, causaron de que el esclavo canaanita salga de Israel a la diáspora, y no es algo debido, es algo indebido, ¿sí? Por lo tanto, Jajamín multaron y dijeron de que el esclavo canaanita queda libre. Viene la Guemará y analiza el siguiente caso. Adelanto el caso de una vez, lo adelanto. ¿Qué pasa si hay una persona judía que tiene un esclavo canaanita que vive en Israel y el patrón decide irse al extranjero, decide irse a Suria? ¿Sí? Ese es el caso que vamos a ver ahorita en la Guemará. Decide irse a Suria. Aclaro, Suria es extranjero para temas de esclavos, aunque para otros temas es como parte de Israel. Para temas de esclavos, Suria es el extranjero. Es extranjero ya. Entonces, de todas formas, el patrón decide irse a Suria y no le dice al esclavo, vente conmigo. No lo obliga, no le dice nada, no lo incentiva ni nada por el estilo. El patrón arranca y se va. Y cuando el esclavo cananita ve que su patrón se va a Suria, decide por su propia voluntad seguir al patrón. Y también el esclavo al final está saliendo a la diáspora, pero no porque el patrón está causando e incentivándolo, ni más faltaba, sino porque por su propia voluntad el esclavo está saliendo. Llega a Suria el patrón y se da cuenta que el esclavo cananita está con él. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a vender ahorita a un judío aquí en Suria, en el extranjero. La pregunta es si en este caso, lo que vamos a analizar es si en este caso, ya que al fin y al cabo el patrón vendió un esclavo cananita en la diáspora, pues aplicamos la multa anterior, y le damos el derecho al esclavo cananita de ser liberado, o decimos que ya que el patrón no causó que se vaya a Israel, sino el que se fue a Israel fue el esclavo cananita por su propia cuenta, por lo tanto en este caso decimos que ¿qué? De que no hay multa y no tiene derecho el esclavo cananita de ser liberado, sino se mantiene esclavizado. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la Guemará. Vamos a ver la Guemará. Dice la Guemará: Amar Rabbi Abau Shanali Rabbi Yohanan Eves Yatza Harabo Le Suria Umharosham Rabo Yatza Lejerut. Dice Rabbi Abau, me enseñó Rabbi Yohanan que en este caso que mencionamos, ¿sí? Que el patrón fue solo y lo siguió el esclavo a la diáspora, salió por su propia cuenta. En este caso se mantiene la multa, ¿sí? Salió por su propia cuenta y después fue vendido. Se mantiene la multa y el esclavo tiene el derecho de ser liberado. Pregunta la Guemara, pero no me cuadra. Beatani Rabbi Hayá y Bedet Zehuto. ¿Cómo Rabbi Yohanan me dice que en este caso se mantiene la multa y queda libre? Si en la Baraitá dice Rabbi Hayá que en este caso no aplica la multa y el esclavo cananita pierde el derecho de ser liberado, o sea que no es libre. ¿Cómo Rabbi Yohanan me dice que sí es libre en este caso? Dice la Guemara Lokashia. Kan shedat rabbo lachzor, kan she'en dat rabbo lachzor. Responde la Guemara, no hay pregunta de la Baraitá de Rabbi Hayá. ¿Por qué? Porque están hablando en diferentes casos. El caso de Rabbi Yohanan que dice que se mantiene la multa y queda libre, está hablando en un caso que el patrón cuando salió a Suria, al extranjero, salió con intención de regresar. Entonces no hay ningún problema en este caso. Y por lo tanto el esclavo cananita también cuando salió lo siguió con la misma intención de lo que diga mi patrón. O sea, con intención de regresar. Y por lo tanto no hay ningún pecado. ¿Cuándo es el problema? ¿Quién fue el que causó el pecado aquí? Cuando el patrón decide venderlo. Ahí ya formalizó el pecado el patrón, ya hizo lo indebido. Por lo tanto, ahí se mantiene la multa y queda libre. Sin embargo, el caso de Rabbi Hayá, ¿sí? Es cuando el patrón sale a Suria sin intención de regresar. Que ahí sí es algo indebido, estás yendo a la diáspora sin intención de regresar. Y el esclavo que sigue al patrón es con la misma intención del patrón, sin intención de regresar. Entonces ya la parte indebida ya la hizo ¿quién? No el patrón, la hizo sobre el esclavo. ¿Quién la hizo? ¿Quién la causó? No el patrón la causó, sino el propio esclavo, lo hizo por su propia voluntad. Entonces después cuando viene el patrón y vende al esclavo cananita en el extranjero, no está haciendo algo indebido. Lo indebido ya lo hizo el esclavo por su propia voluntad. Por lo tanto, en este caso, Rabbi Hayá nos dice de que no hay multa y el esclavo cananita pierde el derecho de ser liberado, o sea, no queda liberado. Y la Gemara trae una prueba para esta diferencia que acabamos de decir. Beatania, Yotze ha'eved achar rabo lesuria. Yotze lo sagi de lo nafik, ve'atnan ven hakol motzi'im. Ela yatza ha'eved achar rabo lesuria, umcharo rabo sham, im da'at rabo lachzor, kofim oto. Ve'im en da'at rabo lachzor, en kofim oto. Meforash está escrito en la Baraitá lo siguiente.
Obligamos a un esclavo a salir atrás del patrón. Si el patrón salió a Suria, obligamos al esclavo a salir atrás de él. ¿Cómo que lo obligamos? Pregunta la Guimara antes de seguir la varita. ¿Cómo que Yotze? ¿Lo obligas a salir? ¿Cómo lo obligas a salir al esclavo? No puedes obligarlo. Hay una prohibición de salir de Israel a la diáspora. Dicen, tenemos que arreglar aquí, como está escrito en Masaje Ketubot, sí, en la Mishnah Masaje Ketubot, que no podemos obligar a nadie a salir de Israel para la diáspora. Dicen, se refiere no Yotze, sino Yatzá. Si el esclavo salió por su propia voluntad después del patrón, ¿sí?, a Suria, y después vino el patrón en Suria y lo vendió a otro judío allá, si la intención del patrón cuando salió es regresar, y por ende la del esclavo también, pues cuando el patrón lo vendió allá, él fue el que formalizó el problema, la parte indebida de que el esclavo ahorita se va a quedar fijo en la diáspora, y por lo tanto hay multa, y por lo tanto lo obligamos a liberarlo. Queda libre y lo obligamos a liberarlo. Sin embargo, dice la varita, si la intención del patrón cuando se fue a Suria es ir para Suria y no volver, entonces también la intención del esclavo que lo siguió por su propia voluntad es esa. Por lo tanto, ya lo indebido lo hizo el esclavo, no por incentivo del patrón. Por lo tanto, en este caso, inclusive si el patrón después lo vendió, no vamos a multar al patrón y no va a quedar libre el esclavo. ¿Por qué? Porque lo indebido no lo hizo el patrón, no lo causó el patrón, ni el comprador, sino lo causó ¿quién? El propio esclavo por su propia voluntad, porque salió detrás de un patrón cuando la intención del patrón era no regresar. Entonces también la del esclavo era no regresar. Ahí ya él cometió el error por su propia voluntad. Por lo tanto, después cuando lo vende el patrón, ya no aplica la multa en este caso. Ok. Ahorita la Gemara va a analizar lo siguiente. Como mencionamos, cuando una persona judía tiene un esclavo cananita y viven en Israel y vende el esclavo cananita a una persona, a un judío en el extranjero, ¿sí? En este caso hacemos una multa y el esclavo queda libre, ¿sí? Aunque lo vendió, ¿sí? Lo vendió el patrón al comprador, el esclavo queda libre. La pregunta es, ¿una multa para quién? ¿Quién es el que se afecta de esta multa? ¿El vendedor, el patrón, o el comprador? Vamos a ver la Gemara. Amar Rabanán. Shamarit minne de Shemuel tarte. Jada hach. Veidach de itmar moher sadeu bishnata yovel atzma. Rav amar mejura beyotza. Ushmuel amar ena mejura kolikar. Bejada hadrez de vine. Ubejada lo hadrez de vine. Velo yadana heiminayu. Amar Rav Yosef nerze anan. מדתני בברייתא, המוכר עבדו לחוץ על הארץ, יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני, שמע מיניה קני רבו שני. וכי אמר, ולא אדרס בינה, וכי אמר שמואל התם, אינה מכורה, ומה עוד חוזרים? Dice la Gemara lo siguiente. Dice Rabanán lo siguiente. Yo escuché que Shmuel dijo unas cosas sobre dos temas. ¿Sí? Dijo unas alajot sobre dos temas. Antes de decir las alajot, vamos a decir cuáles son los dos temas. Primer tema que habló Shmuel sobre el tema de una persona que tiene un esclavo en el tema nuestro, una persona que tiene un esclavo cananita que vive en Israel y vende su esclavo cananita a otro judío en el extranjero. Es el primer tema. Y segundo tema es respecto a una persona que vende una tierra en el mismo año del Yovel. Explico, el año de Yovel es cada 50 años, el 50º año. Normalmente una persona que vende un terreno en la mitad de esos 50 años, cuando llega el 50 años, lo que causa es el Yovel, causa que el terreno vuelva al vendedor original, al dueño original. ¿Qué pasa si vendió un terreno el mismo año del Yovel? Entonces, si lo vendió el año 48, por decir, llega el Yovel después de 2 años y causa de que el terreno regrese al dueño original. ¿Qué pasa si vendió un terreno el mismo año del Yovel? En este caso, ¿qué pasa? ¿Recae la compra? ¿Sí? ¿Y se regresa de vuelta? ¿O ni recae la compra? Porque estás en el mismo año de Yovel que normalmente regresa, ya que regresa, pues ni recae en ese caso. ¿Recae esta adquisición o recae la adquisición? Rav dice que recae la compra y es vendida, pero apenas queda vendida, de inmediato se le regresa, como estás en el año de 50, en el año Yovel, se le regresa al dueño original. Sin embargo, Shmuel dice, en este caso, no recae la compra. ¿Por qué? Por un calvajomer. ¿Cuál es el calvajomer? Si una tierra que fue vendida antes del Yovel, ¿sí? Hubo una adquisición previa al Yovel, ya fue cerrada la adquisición,
Ya hubo adquisición, viene el Yobel y anula esa adquisición que ya se hizo. Colchiquén, una tierra que es vendida en el mismo año de Yobel, de que el Yobel va a tener fuerza de anular la adquisición que se está haciendo en este momento. Por eso Shmuel dice de que no sirve esta venta. Aclaro, aunque Shmuel dice que no sirve la venta, el dinero, sí, puede ser que si ya se lo dio, no sirve la venta, pero no es necesario que lo regrese. Puede ser que se queda con el vendedor porque decimos que se queda como si fuese un regalo. ¿Sí? Entonces repito, en el caso del Yobel tenemos una discusión entre Rab y Shmuel. Si vendió una tierra en el mismo Yobel. Según Rab, la venta es venta, ¿sí? Y de inmediato después de la venta se regresa al dueño original. Si la venta es venta, pues significa que las monedas, el dinero, ¿quién se queda con las monedas? El vendedor, porque la venta es venta, solo que después se regresa de inmediato. Y Shmuel dice de que no, la venta ni recae. Ya que el Yobel puede anular una adquisición que se hizo hace 3 años antes del Yobel, también anula, no permite que haya una adquisición el mismo año de Yobel, ¿sí? Y por lo tanto la venta no es venta, pero aumento yo, que vamos a hablar más adelante, aunque la venta no es venta, no está claro con quién se quedan las monedas, porque puede ser que si la venta no es venta, se quedan las monedas con el comprador, ¿sí? Porque la venta no fue venta, o puede ser que se queda con el vendedor, porque aunque la venta no fue venta, el hecho que se lo dio, decimos que se lo dio como regalo, ¿sí? Así son estos dos temas. El primer tema es el del esclavo, nuestro tema, que lo vendió a la diáspora. Y el segundo tema, el tema del Yobel. Y en estos dos temas, Shmuel vino y dijo una alajá en cada una de ellas. En uno de estos temas dijo de que el dinero regresa al comprador. Y en otro de estos temas dijo de que el dinero no regresa al comprador. Y no sabemos, dice Rabanán, y no sé sobre cuál de los temas dijo que el dinero regresa al comprador y en cuál de los temas decimos que el dinero no regresa al comprador. Viene Rabbi Yosef y dice, bueno, analicemos nosotros, tratemos de analizar. Está escrito en la Baraitá, ¿qué pasa en el tema del esclavo? Una persona judía de un esclavo kenaanita que vive en Israel y el patrón vende a su esclavo kenaanita a otro judío en la diáspora, en el extranjero. Dice la Baraitá, una Baraitá que mencionamos en la clase anterior, dice la Baraitá que ¿qué? Sale libre, ¿sí? El esclavo kenaanita, hay una multa, ¿sí? El esclavo kenaanita queda libre, escuchen bien, y necesita un acta de liberación ¿de quién? Del segundo patrón, o sea, del comprador, porque es un judío, entonces lo compró, tiene que recibir un acta de liberación, queda libre del Kinyan Mamón, pero todavía el Kinyan Isur tiene que anularlo, ¿cómo? A través de un acta de liberación ¿de quién? Del segundo patrón, o sea, del comprador. Si está escrito que necesita recibir un acta de liberación del segundo comprador, de la segunda persona, o sea, el comprador, significa que la compra fue una buena compra, recae una compra, ¿sí? Y si es una buena compra, ¿sí? Significa que el dinero ahorita pertenece a ¿quién? Al vendedor, ¿sí? Y no se regresan, porque si se regresan las monedas, pues debería ser que el que da la acta de liberación es el vendedor, porque si se regresa la moneda porque se anula la compra, si se anula la compra, el dueño del esclavo es 100% el vendedor. Entonces el vendedor debería ser, el patrón original debería ser que el acta de liberación, el hecho que la verdad me dice que el acta de liberación la escribe el segundo patrón, o sea, el comprador, significa que la venta fue una buena venta y el dinero pertenece a el vendedor y no se regresa ese dinero, ¿sí? Y así vemos en la Baraitá. Y si vemos en la Baraitá de que en este caso no se regresa el dinero, pues seguro cuando Shmuel dijo en un caso que se regresa el dinero y en otros no se regresa el dinero, ¿cuál es el caso que no se regresa el dinero? De esclavo. Y por ende, ¿cuál es el caso que sí se regresa el dinero? El caso de Yobel, que ahí sí se regresa el dinero. Así dice Rabbi Yosef. Viene la Gemara y sigue analizando y explicando Berrabanán, Baraitá lo shmiale, veim Shmuel, mi maiden a mejurá umaot josrin del maiden a mejurá umaot mataná. Ninhu, mi idea me mekadesh tajotó de idman mekadesh tajotó Rabamar maot josrim, Shmuel amar maot mataná. Ahorita bien, como vimos, Rabanán tenía una duda, que Shmuel dijo en un caso que sí regresan las monedas, sí se regresa el dinero, en otro caso que no. Y Rabanán tenía dudas sobre qué caso sí se regresa y sobre qué caso no se regresa. Si es sobre Yobel o sobre el tema del esclavo. Rabanán tenía duda. Rabbi Yosef fue el que comprobó de la Baraitá, que vimos en la clase anterior, de que si está escrito que es para el segundo patrón, que el segundo patrón de la liberación significa que el dinero no regresa en el tema del esclavo. Entonces, ¿cuál es el caso que sí regresa? El caso del Yobel. Dice, ¿por qué Rabanán tenía duda? ¿No sabía la Baraitá? Dice, sí, Rabanán no sabía la Baraitá. No sabía la Baraitá. Entonces, por eso él tenía duda. Me va a decir, pero también si no hay Baraitá, podemos traer prueba de las mismas palabras de Shmuel, que dijo en Yobel que la venta no es venta. Si la venta no es venta, pues el dinero se anula.
Dice Rabbanán, no es una prueba. ¿Por qué? Porque la venta no es venta, pero puede ser que el dinero no se regresa porque lo damos como regalo, como expliqué antes. Entonces no hay prueba de esas palabras de Shmuel. Por eso Rabbanán tenía duda. Y cómo vemos de que a veces las monedas, que aunque no es venta, aunque no recae lo que se está haciendo, aún así las monedas no se regresan y asumimos de que es como regalo. Dice la Gemara, ¿qué pasa a una persona? Eso lo vemos en el siguiente caso. ¿Qué pasa a una persona que consagra para propósitos matrimoniales a su hermana? Si recae el kitushin o no recae el kitushin, no recae el kitushin. Uno no puede consagrar, no se puede casar con su hermana. La pregunta es si le dio dinero y le dijo, ahora tú eres mekuteshet para mí. ¿Qué pasa con el dinero? Rab dice, se regresa el dinero. Shmuel dice, no señor. Aunque no recae el kitushin, una vez ya le diste el dinero, es como si fuese regalo. Entonces, por eso no hay una prueba de las palabras de Shmuel que dice que la venta queda nula, de que si la venta queda nula significa que se regresa el dinero. Puede ser que la venta queda nula en el tema de Yovel, pero el dinero no se regresa porque lo da de regalo. Entonces no tenemos prueba de ahí. Por eso Rabbanán no podía tener una prueba y tenía esta duda. Y Rabbi Yosef, como dijimos, comprobó de la baraitá. Él sí sabía la baraitá, comprobó de la baraitá que cuál es el caso que no regresa el dinero en el caso del esclavo. ¿Y cuál es el caso que sí regresa el dinero? En el caso de Yovel. Muy bien. Ahorita también la Gemara nos dice algo interesante. Nos dice lo siguiente. Amarle a Bayele Rabbi Yosef. May hazit de cancinan el loqueaj. Niknesele mujer. Amarle lavach bara ganav, ela jorá ganav. Amarle lavach bara jorá minale. Mistabra hija de Ika y Surá, hatam kansinan. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Rabbi Yosef nos acaba de comprobar que en el caso del esclavo, o sea, en el caso, repito otra vez el caso que una persona judía tiene un esclavo cananita y vendió al esclavo cananita a un judío en la diáspora. Multamos y el esclavo cananita queda libre. ¿Y el dinero con quién se queda? Dijimos que en el esclavo no se regresa el dinero. O sea, que el dinero con quién se queda, el dinero de la compra y venta con quién se queda, con el vendedor, con el patrón original. Entonces, ¿quién pierde aquí? Cuando multas y dices que sale libre, ¿a quién estás multando? Al comprador. Pregunta Bayar Rabbi Yosef, si tienes razón en lo que dices, tengo un problema grande. ¿Por qué vas a multar al comprador y que él pierda el dinero y que se quede con el dinero quién? El vendedor. ¿Deberías de multar a quién? Al vendedor. El vendedor es el problema aquí, el que lo vendió a él y todo. Le respondió Rabbi Yosef a Abayé, el problema no es el ratón, el problema es el hueco. ¿Sí? El ratón no es el que roba. El ladrón no es el ratón, no es la rata que agarra y lo roba, sino es el hueco. Si no hay hueco, el ratón no se puede escapar y esconderse, entonces no va a robar. Entonces básicamente lo que le manda dice, ¿sabes por qué yo multo al comprador? Porque si no hubiese comprador, el vendedor no lo hubiese vendido. ¿Sí? Así le dice Rabbi Yosef a Abayé, otra vez, el ratón no es el ladrón, sino ¿quién es el que causa que el ratón robe? Que después se puede esconder. El hueco es el que causa, pero si no hay hueco no va a robar. Igualmente aquí, si no hay comprador, no hubiese hecho nada el vendedor. Entonces la culpable es ¿quién? El comprador. Por eso multamos al comprador y él es el que pierde dinero y se mantiene. ¿Y quién se queda con el dinero? El vendedor. Pregunta la Gemara, ¿cómo? De la misma manera que si no hay hueco, no hay robo del ratón, pero también si no hay ratón, el hueco no va a robar. Se debería ser también culpable ¿quién? El ratón debería ser culpable. Entonces, también el vendedor debería ser culpable, porque si no hay vendedor tampoco hay comprador. Dice la Gemara, tienes razón, pero multamos a quien tiene la prohibición en su posesión. Ya que el vendedor vendió al esclavo, entre los dos hicieron el problema, pero ¿quién tiene el esclavo ahorita en sus manos de manera prohibida? El comprador lo tiene. Por lo tanto, multamos al comprador. Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara nos cuenta lo siguiente. Hawavda de Arak mijutza la aretz. Azal mare abatre. Atale kame de Rabbi Ami. Amarle nichtov lach shtaradme. Uchtov le gita de jeruta. Veilo mafakna leminach de Rabbi Ahi mi de Rabbi Ahi y Rabbi Yoshaya. La Gemara cuenta la siguiente historia. Había un esclavo cananita que pertenecía a un judío. Escuchen bien cuál es el caso. Vivían ambos ¿dónde? No en Israel. Vivían los dos en la diáspora. Y el esclavo se le escapó al patrón y se fue ¿a dónde? A Israel. Fue el patrón a perseguirlo para que ¿cómo te vas a escapar? Tú perteneces a mí, tienes que trabajar aquí en la diáspora, vivimos acá. Y llegó donde Rabbi Ami y le dice, Rabbi Ami, ayúdame, este es mi esclavo cananita y se me escapó a Israel. Le dice Rabbi Ami al patrón,
Si quieres, lo máximo que puedo hacer por ti es que el esclavo kenanita te escriba un documento de préstamo que se comprometa a pagarte el valor de él. Y tú estás obligado a escribir un acta de liberación, porque él quiere ir a Israel, quiere subir, quiere hacer aliyá. Y si no lo aceptas eso, pues te voy a obligar a las malas a sacar un acta de liberación, y puedo hacerlo porque así aprendemos de la halajá de Rabbi Ahai de Rabbi Yoshia. ¿Dónde lo aprendemos? Vamos a ver la Gemara. La Gemara trae una baraita larga que trae 3 opciones. La última opción es la de Rabbi Ahai de Rabbi Yoshia. Vamos a ver la baraita de Tania. Escuchen bien. Lo yeshevu be'artzecha pen yahativotecha li vegomer. יכול בעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים הכתוב מדבר. תלמוד לומר לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. מהי תקנתו? עמך ישב בקרבך וגומר. Viene la baraita y dice el siguiente versículo, está escrito respecto a las 7 naciones. 7 naciones que vivían en Canaán, que el pueblo de Israel tenía un mandato de exterminarlas. Sí, no pueden dejarlos que vengan a Israel a vivir. Dice la Torá, no permitas que vengan a habitar a la tierra de Israel esas 7 naciones canaanitas. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores y van a causar que el pueblo de Israel peque. Entonces no quiero que vengan a habitar. Dice la Gemara, no hubiese pensado que esto aplicaría también para gentiles que reciben, no hacer idolatría y reciben las 7 mitzvot de Benoach y no causan que otros pequen. Dice la Gemara, no. Está escrito en el versículo, Lo tasgir eved el Adonav, asher lo yinatzel meim Adonav. ¿Sí? Lo cual, Dorshim, explicamos este versículo que se refiere, que si un gentil, ¿sí? Eved, Oved Kohabim, si un gentil se escapó de su idolatría y se acercó, o sea, me Adonav de su idolatría, ¿sí? Y se acercó donde ti para que no siga con las idolatrías, sino quiere estar con Dios y cumplir las 7 mitzvot de Benenoach, ¿sí? En este caso, Imeja Yosef Bekirbeja. Tiene permitido que habite en la tierra de Israel. O sea que toda la prohibición que hay de las 7 naciones que no habiten en la tierra de Israel es porque van a causar a nosotros que pequen. Pero si son personas que cuidan, son gentiles que cuidan Ciudad de Benenoach y no hacen idolatría y no van a causar que pequen, en este caso, Imeja Yosef Bekirbeja. Así explica la primera opción el versículo, Lo tasgir eved el Adonav asher yinatzel elecha meim Adonav. Sin embargo, Rabbi Yoshaya, ¿sí? Rabbi Yoshaya, esa es la primera explicación. Viene Rabbi Yoshaya y dice, no me cuadra esa explicación sobre este versículo. ¿Por qué? Bekasher Rabbi Yoshaya, Hay meim Adonav, meim aviv mi baele. El amar Rabbi Yoshaya bemojer avdo lechutz al haaretz hakatuv medaber. Rabbi Yoshaya dice, esa no es la explicación del versículo este. ¿Por qué? Porque el versículo dice, asher yinatzel elecha meim Adonav. Adonav, ¿qué significa Adonav? Amo, patrón. Y según tu explicación se refiere a un gentil que se está alejando de la conducta, uno ve Kohabim, no de su patrón, no tiene patrón, no es un esclavo, sino de la conducta de idolatría de quién, de su padre, de su familia, de su gente. Debería decir en vez de Adón, debería decir el versículo Aviv. Por eso viene Rabbi Yoshaya y explica que este versículo, Lo tasgir eved el Adonav, etc., está hablando sobre qué. Escuchen bien, dice Rabbi Yoshaya, está hablando sobre una persona que tiene un esclavo kenanita que vive en Israel y está vendiendo, esclavo kenanita, ¿sí? Un esclavo, y por eso dice el versículo Adonav, ¿sí? Que patrón, ¿sí? Está vendiendo a su esclavo kenanita, vive en Israel, está vendiendo a su esclavo kenanita a la diáspora. Que ahí te dice el versículo, ¿qué? Que lo tasgir, no lo agarres para el comprador, no lo dejes para el comprador, sino queda libre. El caso de nuestra Mishnah, el caso que estuvimos hablando hasta ahorita. Sin embargo, esta explicación no le cuadró a Rabbi Ahai y Rabbi Yoshia. No le cuadró al hijo de Rabbi Yoshia. Primera explicación fue dicha. Vino Rabbi Yoshia y la tumbó. Ahorita viene Rabbi Ahai y tumba la de Rabbi Yoshia. ¿Por qué? Vekasha de Rabbi Ahai y Rabbi Yoshia. Hay asher yinatzel elecha, asher yinatzel meimecha, mi bayale. El amar Rabbi Ahai y Rabbi Yoshia, be'eved shebarach michutz la haaretz hakatuv medaber. Dice Rabbi Ahai, no me cuadra tu explicación, Rabbi Yoshia. Porque si el versículo está hablando en un caso de un esclavo kenanita que estaba viviendo con su patrón en Israel y fue vendido a la diáspora, que ahí decimos que Lo tasgir, que cuando el versículo dice Lo tasgir eved el Adonav asher yinatzel elecha, ¿qué se refiere? Se refiere que no le permitamos que esté con el comprador, sino aléjalo de él, déjalo libre. El versículo debería decir que en vez de asher yinatzel elecha, lo cual demuestra que se acerca a ti, meimecha,
que se aleje de ti. No lo permitas que esté con el comprador, sino aléjalo, libéralo. Entonces, no es esa la explicación. Por lo tanto, viene Rabbi Yahya y dice que la explicación de este versículo se refiere a otro caso. ¿A qué caso? A una persona judía que tiene un esclavo kenanita que vive en la diáspora. El último caso que estamos mencionando. Y el esclavo kenanita se escapó en contra de la voluntad de su patrón y se fue ¿a dónde? A Israel. Ahí es cuando decimos en el versículo que ¿qué? Que no venga la gente islotas gir eved de la donab asher inatzeh eleja meim adonab, lo que significa un esclavo. Estamos hablando de un esclavo que tiene un patrón, se escapó de su patrón que vive en la diáspora y se está acercando a las personas de Israel. Nos dice el versículo, no lo lleves de vuelta a su patrón que está en Jutz Laaretz, ¿sí? Sino que déjalo en Israel. Se dice la Gemara, básicamente, esta es la prueba, esto es lo que dijo Rabbi Yahya Rabbi Yoshia, que un caso, ¿qué queríamos decir antes? En el caso anterior, ¿cuál era el caso anterior? La historia que tuvimos, mejor dicho, que Rabbi Ami le dijo al patrón que se le había escapado su esclavo kenanita, ellos vivían en la diáspora, que se había escapado a Israel, le dijo, mira, muy sencillo, lo que yo puedo hacer por ti, le dice Rabbi Ami, es que ¿qué? Escribirte un documento que se comprometa al esclavo a pagarte su valor. Y tú le das un documento de liberación y así queda todo bien. Pero si no quieres eso, te voy a obligar de por sí a liberarlo. ¿Por qué? Porque me estoy basando en la explicación de Rabbi Yahya y Rabbi Yoshia, que dice que en este caso exactamente no tenemos ninguna obligación de acercar y de regresar al esclavo que se escapó a Israel a su amo original, a su patrón original que se encuentra en la diáspora. Muy bien. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Tania Idach, Lotas Gir Eve de la Donab, Rabbi Omer, Belokea Jeve de Almenad de Shachrero, Akatum Metaper. Ejidami. Amar Rav Nachman, Baritzhak, de Katav Lehaji, Lechshekajaja, Hare Atzmeja, Kanui Lejame Achshav. Dice la Gemara otra explicación para este último versículo. Sí, ya dimos tres explicaciones de Lotas Girebe de la Donab. Primera es cuando se refiere a un gentil normal, que si no está haciendo idolatría, en este caso puede vivir en Israel. Segunda es cuando es un esclavo kenanita vendido hacia la diáspora. Y tercera, la última de Rabbi Yahya Rabbi Yoshia, es cuando un esclavo kenanita se escapó de su patrón que vive en la diáspora hacia Israel. Ahorita la Gemara trae una cuarta explicación, la de Rebbi. ¿A qué se refiere este versículo de Tasgirebe de la Donab? Se refiere en el siguiente caso. Cuando una persona compra un esclavo kenanita y cuando lo compra le pone una condición que apenas lo adquiera queda libre. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Dice Ranaham Yitzhak, por ejemplo, cuando le escribió, lo compró, ¿sí? Y cuando lo compró, le escribió en el documento de liberación de inmediato, cuando te compre, mejor dicho, le escribió un documento de liberación antes de ser comprado, le dijo así, cuando te compre, ¿sí? De inmediato vas a estar adquirido, no para mí, sino para ti mismo. Y después lo compró. ¿Sí? En este caso, nos dice el versículo, uno hubiese pensado que en este caso no recae la compra. ¿Por qué? Porque no recae la liberación, perdón. ¿Por qué no recae la liberación? Porque todavía no lo ha comprado. Otra vez, ¿cuál es el caso aquí? Hicieron a Juan Maritzhak, repito. Rebbi dice que se está hablando en un caso, otra vez, cuarta explicación. Dice el versículo de la Donab. ¿Cuál es el caso aquí? Dice Rebbi, cuando el comprador compró un esclavo kenanita con condición de liberarlo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el caso este? Dice a Juan Maritzhak, que explica un poquito más lo que dice Rebbi. Que le escribe antes de comprarlo, antes de que compró al esclavo, le escribe de una vez un acta de liberación. Y le dice, cuando te compre mañana pasado, de inmediato vas a estar adquirido, en vez de para mí, para ti mismo. ¿Sí? Y después lo compra. En este caso decimos de que sirve la adquisición y cuando lo compra, lo compró y la liberación sirve. Como la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué como la opinión de Rabbi Meir? Aquí aparentemente uno podía haber dicho que la liberación que le hace no sirve. Porque cuando uno puede liberar, cuando el esclavo está esclavizado. Pero si aún no está esclavizado, es davar shelo bala olam. Tú no puedes liberar algo que todavía no está esclavizado, porque todavía no está en el mundo. Rabbi Meir opina que inclusive algo que no está en el mundo y va a venir al mundo posteriormente, uno ya puede dar efectos sobre eso, causar algo sobre eso. Y por lo tanto aquí, aunque todavía no está comprado y lo va a comprar mañana, puedo una vez hacer un acta de liberación y decirle, desde ahorita te digo que cuando te compre, te voy a adquirir, no para mí, sino para ti, queda liberado, como la opinión de Rabbi Meir. Y eso es lo que nos dice el versículo, que en este caso no puedes regresar. El patrón no puede esclavizar nuevamente a ese esclavo. ¿Por qué? Porque esta acta de liberación, aunque se hizo previa a la compra como esclavo kenanita, recae. ¿Por qué? Nuevamente porque vamos con la opinión de Rabbi Meir, que Adam Makne Davar Shelo Ba'olam, que una persona puede adquirir o puede hacer un efecto sobre algo que aún no ha llegado al mundo. La Gemara trae una historia sobre esto. Rav Hasda, Arakle Avdale Bekutae, Shalach Leu, Hadru Anihale,
Shalhule, lotas gide de Adonav. Shalach leu vejenta hacerla jamoro, vejenta hacerle simnato, vejenta hacerle jolo badata vieja. Shalhule, veaketiv lotas gide de Adonav. Shalach le hau bevet shebarach mechutz laaretz laaretz. Uched Rabbi Yachai Rabbi Yoshia. Umay shna de shalach leu que Rabbi Yachai Rabbi Yoshia. Mishun de mashma leu que era Dice la Gemara lo siguiente. A Rav Hasda se le escapó su esclavo kenanita a un lugar que estaba a un lugar llamado, Bekutae, ¿sí? Aclaro, Rav Hasda vivía en Babel, que también es el extranjero, y se le escapó el esclavo a otro lugar, Bekutae, que también es el extranjero, ¿sí? Entonces Rav Hasda tenía un esclavo kenanita, vivía en Babel, en el extranjero, y se le escapó el esclavo kenanita a otro lugar en el extranjero. Vino Rav Hasda, ¿sí? Un segundito. Sí. Vino Rav Hasda y mandó a decir, por favor, regréseme mi esclavo kenanita. Regréseme lo que se me escapó. Regrésenlo para acá, es mío. Le respondieron la gente de Bekutae, de esa ciudad de Bekutae. Le dijeron, mira, no puedo. Está escrito en el versículo Lotas Gir Ebe de la Donav, que no puedo devolver a un esclavo que se escapó de la ciudad. Se escapó de tu ciudad, no te lo puedo devolver. Le dice, ¿cómo no? A Shabbat Abedá. Si a uno se le perdió algo, se le fue a otra ciudad algo, uno tiene que hacer Shabbat Abedá y regresarlo. Le dicen ellos, está bien, a Shabbat Abedá muy bonito regresar, pero por otro lado está escrito Lotas Gir Ebe de la Donav. Dice Rav Hasda, te estás equivocando. Este versículo no está hablando en un caso cuando se escapó un esclavo de un lugar en la diáspora a otro lugar en la diáspora, sino está hablando en un caso, como dijo Rabbi Yachai Rabbi Yoshia, que se escapó de la diáspora a Israel, pero no de un lugar de la diáspora a otro lugar en la diáspora. Dice la Gemara, ¿y por qué Rav Hasda optó por la explicación de Rabbi Yachai Rabbi Yoshia en esta explicación? Podía haber optado también por la explicación de Rabbi Yoshia, por ejemplo, que también cuadraría, que no está hablando en un caso de la diáspora que se escapó de la diáspora a la otra diáspora. Dice la Gemara, no, porque Rav Hasda quiso explicar de la manera más sencilla el versículo, y la manera más sencilla es como la explicación de Rabbi Yachai. Pero de todas maneras, aquí hubo una equivocación en la historia. La gente de Kutae no quería devolverlo porque pensaban que el versículo, se equivocaron, pensaron que el versículo de Lotas Gide de Adonav, que no se puede devolver cuando se escapó el esclavo, está hablando en cualquier caso. Y no, el versículo está hablando cuando se escapó de diáspora a Israel. Ahí los de Israel, como está en Israel, no lo devuelven al patrón, pero si es de la diáspora a otro lado en la diáspora, ahí sí tienen que devolver. Si se escapó el esclavo, pues no tiene derecho, tiene que devolverlo al patrón, y por eso Rav Hasda dijo, devuélvemelo. Sigue diciendo la Gemara, Abaye irkas leja marabe kutae, shalach leu shadaru ali, shalhu le shalach simana, shalach leu de hibara crece, shalhu le ilav de nachmaniat, lo ave meshadran alach ni ale. Ya que trajimos una historia antes que pasó de un esclavo que se escapó a una ciudad llamada Bekutae, la Gemara trae otra historia que no tiene que ver con esclavos, pero que aconteció también en la ciudad de Bekutae. ¿Qué pasó? Dice la Gemara, Abayé tenía un burro, ¿sí? Y se le perdió en la ciudad de Bekutae, se le perdió en esta ciudad. Entonces Abayé mandó a decir, por favor, mándeme el burro, se me perdió. De repente vinieron las personas de Bekutae, o sea, Abayé tenía un burro, ¿sí? Y se le perdió, se le escapó el burro a la ciudad de Bekutae. Se mandó a decir a la ciudad de Bekutae, por favor, el burro que lo ven ahí por las calles, si lo encuentran, me lo mandan de vuelta, ¿sí? De repente parece que la gente de Bekutae encontraron el burro y dicen, te lo vamos a dar, pero danos una señal de identificación, demuestran una identificación para saber que es tuyo seguro. Le dice Abayé, la identificación que yo tengo para darte es que mi burro tenía la panza de abajo, la barriga la tenía blanca. Le dicen los de Bekutae, ya Habibi, si no hubieses sido tú Abayé, no te lo hubiésemos dado. Tú Abayé seguro no mientes, por eso te lo estamos devolviendo. Pero si no, no te lo hubiésemos dado porque la identificación que nos diste, el simán que nos diste no es un buen simán. Todos los burros tienen la panza, o muchos burros tienen la panza, la barriga blanca, entonces no es un buen simán. Pero como estamos seguros que de verdad a ti se te perdió porque tú no mientes, entonces seguramente pertenece a ti, por lo tanto, la gente de los de Bekutae se lo regresaron a Abayé. Muy bien, seguimos. Dice la Mishnah. La Mishnah a continuación nos menciona otros decretos que se hicieron por beneficio de la sociedad, por beneficio del mundo. Dice la Mishnah lo siguiente: En podim et hashevuim yater al kedeh de mehem, mi penetikuna olam. ¿Qué pasa? Personas que fueron secuestradas, ¿sí? Cautivos. Y uno quiere venir a hacer la mitzvah de pidyon shvuim, que es pidyon shvuim, rescate, quiere rescatar. Dice la Mishnah, prohibido que pagues por el rescate más que el valor real de la persona secuestrada. No puedes pagar más. Aunque es muy fuerte, no pagues más. ¿Por qué? Por beneficio de la sociedad, por beneficio del mundo. Vamos a ver después en la Gemara cuál es el beneficio. Sigue diciendo la Mishnah, Ve'en mavrihim et hashvuim mi penet tikun haolam. Rabban Shmuel Gamliel omer mi penet takanat hashvuim. ¿Qué pasa si hay una persona secuestrada
una persona quiere ayudar al secuestrado para que se escape de los secuestradores. ¿Sí? ¿Puede ayudar a escaparlo o no? No puede ayudar a escaparlo. ¿Por qué? Esto ya lo adelanto una vez, también por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad. Porque si una persona fue secuestrada y viene un familiar o un amigo y le ayuda a escaparse, ¿qué va a causar? Que de ahora en adelante los secuestradores, cuando secuestren a alguien, lo van a amarrar con cadenas y lo van a poner en pozos, lo van a poner en huecos. ¿Para qué? Para que nadie más se pueda escapar. Entonces no ayudes a nadie a escaparse, porque si lo ayudas a escapar y al final se escapa, los secuestradores al próximo van a secuestrar y van a hacer algo tenaz. Por eso no ayudes a una persona secuestrada que se escape de los secuestradores. Y Rabbi Shimon Gamliel dice, así dice la primera opinión, que es por beneficio del mundo. Y Rabbi Shimon Gamliel dice que también es un decreto por los secuestrados. Y aparentemente que está aumentando. Vamos a ver que está aumentando Rabbi Shimon Gamliel. Ambos dicen que es un beneficio. ¿En qué discuten? No está claro en qué discuten. Pero bueno, vamos a ver la Gemara y tratar de entender esta Mishnah bien. Y Baeleu, Haimi Peneti Kun Haolam, Mishum du Hakade Tziburahu, o Dilma Mishum de lo ligrevu velay tutfe. Mencionamos en la primera parte de la Mishnah que cuando uno va a rescatar, pagar un rescate, ¿sí?, de los secuestrados a los secuestradores, no pagues más del valor real. ¿Sí? ¿Por qué? Por beneficio del mundo. Pregúntale, Mara, ¿cuál es el beneficio que hay aquí si no pagas más? Lo importante es sacarlo, aparentemente, sacarlo de los secuestradores, porque hay un beneficio no pagar más. Dice la Gemara dos explicaciones. Una, porque no es correcto que tú le eches toda esta responsabilidad de todo este dinero de pagar el rescate a toda una comunidad cuando es por encima del valor. Cuando para el rescate el dinero no lo tiene la familia misma, sino quien lo tienes que pedir, no es correcto pagar más del valor y echarle todo ese peso a la comunidad entera. Por lo tanto, por beneficio de la sociedad, por beneficio de la comunidad, de no echarle un valor adicional, más responsabilidad, decimos hasta el valor real, no más que eso. Primera explicación. Segunda explicación, mejor dicho, no es dos explicaciones. La Gemara tiene dudas si es como esa explicación o como esta segunda que voy a decir. ¿Cuál es la segunda? Que Ulay no puedes dar más del valor, porque si das más del valor, ¿qué va a pasar? Le estás incentivando a los secuestradores a seguir secuestrando, porque están viendo de que le están rescatando por un buen precio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón real? ¿Por tema de no darle más peso a la comunidad o por tema de tratar de no incentivar de que sigan secuestrando más? Porque si hay un valor alto, pues ellos van a decir, está bueno el negocio, vamos a seguir secuestrando. Dice la Gemara Tashema de Levi Bardar Gapar Kalebrate Betlesar Alfe Dinare Zahav. Dice la Gemara, fíjate, te voy a traer una prueba de la siguiente historia. Está escrito que Levi Bardarga, una persona, rescató a su hija que estaba secuestrada y pagó 13,000 monedas de dinarín de Zahab, una cantidad astronómica. Y la pagó de su propio dinero porque él era rico, no era necesario que le pida a la gente. Dice la Gemara, vemos de que en este caso el único problema es cuando le pides a la gente. Cuando le pides a la gente no pagues más del valor. Pero en este caso que no le pidió a la gente porque él tenía el dinero suficiente, no hubo ningún problema y pudo rescatarlo inclusive por un valor por encima. Vemos que la razón es más que todo para no echarle este paquete a toda una comunidad. Sin embargo, la Gemara tumba esa explicación porque dice Amara Valle, dice la Gemara, está bien, esa historia fue de que este Levi Bardarga pagó mucho más el rescate, pero ¿quién te dijo que hizo bien? Puede ser que Jajamim estaban en contra de lo que hizo. Entonces eso fue lo que hizo, pero ¿quién te dijo que hizo bien? Puede ser que Jajamim estaban en contra de lo que hizo, porque puede ser que Jajamim opinan que inclusive los Jajamim opinan que la razón es porque puede ser que para que no incentives más secuestros. Y si es así, aunque no le echó el paquete a las demás personas y él mismo tenía el dinero, pero también no se debería hacer para no incentivar otros próximos secuestros. Entonces, básicamente no tenemos una prueba que la razón es por incentivar secuestros ni por Dujka, entonces la Gemara se queda en duda. Puede ser una de estas dos opciones. Repito, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Cuáles son los dos beneficios de sociedad? ¿Cuál es el beneficio de sociedad que estamos haciendo de que no se pague más del valor? Si es para no echarle el paquete a los comunitarios, a la comunidad, a la congregación, o si es para no incentivar futuros secuestros ya que están recibiendo por encima del valor. Sigue diciendo la Gemara. Ven mabrejim et ashvuim mi pene tikuna olam. Rabban Shimon Gamliel omer mi pene takanat shvuim. Mai benayu ka benayu deleika elachad. Al final de la Mishnah mencionamos de que es importante de que nadie ayude a las personas secuestradas a ser escapados de los secuestradores. ¿Por qué? Porque si lo ayudas a escaparse, ¿qué va a pasar?
van a ser los secuestradores mucho más fuertes con los secuestrados de ahí en adelante. Y mencionamos que la Rabbi Shimon dice que esto es beneficio por beneficio del mundo. Aparentemente discute, pero ¿en qué discute? Ambos opinan de que no se tiene que ayudar a los secuestrados, a las personas que están secuestradas, a escaparse. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, discuten en lo siguiente: ¿qué pasa si los secuestradores nada más tienen a un secuestrado judío? ¿Sí? Entonces, en este caso, si ayudas a este secuestrado judío a liberarlo, puede ser que eventualmente, si hay un nuevo secuestro, lo van a amarrar fuerte, hacerlo sufrir más y dejarlo en un pozo para que no se vaya a escapar. Pero ahorita mismo no tienes un riesgo porque no tienes otra persona secuestrada. ¿Qué pasa si nada más tienes una persona secuestrada? No tienes un riesgo de que hagan de sufrir a otro que está secuestrado en ese momento porque no hay otro secuestrado en ese momento. Entonces, según la opinión de Tanakama, también aunque hay solo uno, decimos de que no puedes ayudarlo a escaparse. ¿Por qué? Porque aunque no hay otro con él, hay solo uno, pero sospechamos de que el próximo secuestro que hagan, aunque sea en un año, en unos meses, sospechamos de que se la tengan condiciones muy fuertes y muy pesadas y por lo tanto no hay que ayudar a escaparlo inclusive a uno. Sin embargo, Rabbi Shimon Gamliel viene y dice, no señor, cuando hay uno no hay ningún problema porque toda la sospecha es que las condiciones sean más estrictas con los secuestrados que tengan, con las personas secuestradas que están en el mismo momento que se escapó la persona, no los que van a venir a futuro. Y por lo tanto, en este caso, que hay solo uno, que no hay otras personas secuestradas con él, no tenemos esta sospecha y por lo tanto va a estar permitido en este caso de que ayuden a la persona secuestrada a escaparse, según la opinión de Rabbi Shimon Gamliel. Y en este punto es que discuten Tanakama con Rabbi Shimon Gamliel. Repito, discuten cuando hay una sola persona secuestrada, si en este caso podemos ayudarla a escaparse o no. La Gemara ahorita trae una historia que en la mitad menciona que unas personas fueron secuestradas. Una historia interesante. Bante de Rav Nachman, Bahashan Kidra Bidayu. Kashale le Ravilish, Ketiv, Adam Ehad Me'elef Matzati, Veisha Bechol Ele, Lo Matzati, Haika Bante de Rav Nachman. Garma le humilta, Veishtavian, Veishtabai Unami Badayu. Explico esta parte de la historia. Las hijas de Rav Nachman estaban revolviendo la olla, ¿sí?, que estaba hirviendo, estaban revolviéndolo con sus manos, su propia mano, si no se estaban quemando. La persona que estaban viendo esto, ¿qué dijeron? Si no se están quemando es porque son mujeres, hijas muy tzadkaniot, gente muy especial, muy justa, muy íntegra, y por eso hay un nes de que no se queman. Y a raíz de esto, vino un jajam llamado Rav Ilish, y dijo, está escrito en el versículo en Coelet, que Shelomo Amelech dijo que encontró a uno de 1000 que es un tzadik en hombres. Pero mujeres no encontró. Y se preguntó, ¿cómo no? Mira, aquí están las hijas de Rav Nachman, que son tzadkaniot. Y no una, varias. Ahí está que se nos están quemando. Dice la Gemara en ese momento, de inmediato que pasó, causó de que vinieron unos secuestradores y secuestraron a las hijas de Rav Nachman. Vamos a ver después por qué. ¿Por qué las secuestraron? Porque en verdad no eran tzadkaniot. Estaban haciéndolo a través de brujería. ¿Sí? Vamos a ver después, en la continuación de la historia. En ese momento, vinieron y secuestraron a las hijas de Rav Nachman. Quedaron secuestradas. Y adicionalmente también secuestraron a este jajama Ravilish. Sigue la historia diciendo: Yom Ahad aviativ gabea u gabra dave ada belishna de tzipori. Ata urva vekakarile amarle maika amarle ilish berach. Amar urva shikrahu velo samichnaale. Adeach yata yona vekakaria amarle maika amra amarle ilish berach. Amar Knesset Israel que Yona Metila Shma Mine Mitrachish Lenisa Amar Eiziler ze Benate de Rav Nachman y Kaiman Beiman Natayu Adrinu Amar Nashikol Milidit lo usan la de Betakise Shaminu de Kamran Ade Guvrin Uneardea Guvrin Barminan Leima Leule Shavuyau de Hakenu Meaja de Loreto Inshin Velishmee Velifrikinan Kam Arak Atayu Veau Gavra Ledide y Trehesh Lenisa Avar Bemabara, Beau Gabrash Kahu Bekatlu. Kiadran Beatan Havu Kabahashan Kidra Bekshafim. Amar Havu Kabahashan Kidra Bekshafim. Dice la Gemara, escuchen lo que pasó. Cuando fueron secuestradas las hijas de Rav Nachman, y estaba también secuestraron junto también a Ravilish, en manos de unos secuestradores, ¿sí? En uno de esos días que estaban secuestrados, estaba Ravilish y enfrente de él había otra persona adicionalmente secuestrada también que entendía el idioma de los pájaros, de las aves. Y de repente vino un cuervo y empezó a decirle algo a Ravilish. Y Ravilish le dijo a esa persona que tenía enfrente: tú que sabes los idiomas de las aves, dime qué está diciendo este cuervo. Le explicó esta persona, la Ravilish: mira, el cuervo está diciendo, escápate del secuestro, puedes escaparte.
Sin embargo, Rabbi Elish dijo, no me voy a escapar. Aunque el cuervo me está viniendo a decir esto, no me voy a escapar. ¿Por qué? Porque el cuervo mintió, el cuervo miente, no es correcto. Como vemos en el tema de Tebat Noach, del arca de Noé, en el diluvio. Después de un tiempo, viene una paloma. Viene una paloma y empieza a hablar a Rabbi Elish. Y Rabbi Elish vuelve y le pregunta a la persona, oye, ¿tú qué entiendes el lenguaje de aves? ¿Qué está diciendo esta paloma? ¿Qué está diciendo esta paloma aquí? Le dice, está diciendo lo mismo que el cuervo, escápate, escápate, escápate. Dice en ese momento Rabbi Elish, sabes que el pueblo de Israel es comparado a la paloma y la paloma es correcta, ¿sí? Seguramente tengo que escaparme. ¿Y cómo no me van a matar los secuestradores? Seguramente me va a pasar un milagro. Antes de escaparse, Rabbi Elish dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver dónde están voy a ir a ver dónde están las hijas de Rav Nachman. Y si veo que ellas siguen siendo tzadkaniot, siguen siendo justas, me las voy a llevar, las voy a sacar de secuestro junto conmigo. Sí, porque tengo una promesa de la paloma que me tengo que ir y me va a pasar un milagro seguramente. Se acercó donde ellas y las escuchó que estaban en el baño hablando. Y Barminan dijeron, mira, teníamos esposos, ¿sí? En Neardea, eran de Neardea, todas las hijas de Rav Nachman. Estábamos casadas con hombres, pero nos gustan más los esposos estos, los secuestradores estos. Vamos a decir a los secuestradores, así estaban hablando entre ellas, que nos alejemos de ese lugar para que así nunca nos rescaten de este lugar, porque queremos seguir teniendo relaciones con los secuestradores. Nos gustan más los secuestradores que nuestros esposos. Cuando escuchó eso, Rabbi Elish dijo, Barminan, no los voy a salvar, no les voy a decir que se vengan conmigo. ¿Sí? ¿Qué hizo? Se paró Rabbi Elish y se escapó. ¿Y quién lo acompañó? Esa persona que entendía el idioma de las aves también. Y efectivamente, cuando llegó, estaban corriendo, los secuestradores estaban corriendo atrás de estos dos, y llegó a un río, y rápido Rabbi Elish pasó por el barquito y pasó para el otro lado del río, y el segundo no alcanzó, y los secuestradores lo mataron y se murió. De todas maneras, al final, cuando regresaron las hijas, salieron del secuestro las hijas de Rav Nachman, las sacaron porque al final ellas querían quedarse con los secuestradores, pero los secuestradores ni la quisieron a ellas, a las niñas. Y al final volvieron a la ciudad, dijo Rabbi Elish sobre ellas, estas señoras la razón que podían mezclar con la mano la olla caliente hirviendo y no se quemaban, no era porque eran tzadkaniot, porque ahí está que al final nos dimos cuenta del desastre que estaban hablando, que no quieren a sus esposos, sino quieren ¿a quién? A los secuestradores, Barminan. ¿Cómo lo hacían que no se quemaban? Con brujería. ¿Sí? Pero en verdad son reshayot, son malvadas, así nos dice la Gemara. Y la razón que trajimos esta historia es porque fueron secuestradas y estamos hablando antes de secuestros. Seguimos. Dice la Mishnah: Ve'en lokchim sefarim tefilin umezuzot min haovdei kochavim yoter al kedei demehem mipnei tikun haolam. Dice la Mishnah algo interesante. No se compran libros de Torah, libros sagrados, tefilín, sefer Torah, tefilín y mezuzot de un idólatra más que el valor real. ¿Por qué no? Por beneficio del mundo. Por beneficio de la sociedad, si un idólatra tiene un sefer Torah, tefilín y mezuzot, se lo compras, pero a valor real, no más que el valor real. Por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad. Vamos a ver cuál es el beneficio ahorita en la Gemara. O mejor dicho, una vez lo explicamos, la Gemara no dice cuál es el beneficio. Es los mismos beneficios que uno de los dos beneficios que mencionamos antes, que es ¿para qué? Para que no tenemos que echarle un cargo a una congregación, ¿sí? Y que tenga que pagar mucho. Entonces, si tú pagas por un sefer Torah y le compras a una idólatra un sefer Torah, te es más fiel el valor, pues ¿quién va a tener que pagar todo eso? La comunidad, la congregación. Entonces estás echándole un paquete a ellos y no es correcto por encima del valor. O para que los idólatras no se acostumbren a recibir por encima del valor sobre el sefer Torah, tefilín y mezuzot. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a robar para que puedan, porque es un buen negocio, porque están vendiendo por encima del valor. Por eso es importante de que no se dé por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad, que no se dé, si le vas a comprar idólatra, sefer Torah, tefilín y mezuzot, que no le pagues más de el valor real. Dice la Gemara: Amale Rav Budia le Rav Ashe, yater al kedei de mehem uden lokchim, abir de mehem lokchim, shma mina sefer Torah shenimtza biyad ovdei kochavim korim bo. Dice la Gemara, le dice Rav Budia a Rav Ashe, podemos deducir de la Mishnah que no se le compra a la idólatra sefer Torah, tefilín y mezuzot, ¿sí? Sifrei Kodesh no se le compra cuando es por encima del valor. Pero si es el valor, sí se le compra a la idólatra. Lo cual significa aparentemente que un sefer Torah que tiene un idólatra puede ser leído y puede ser usado, porque si no, ¿para qué se lo vas a comprar? ¿Sí? Significa que un idólatra, así la Gemara dice otra vez, le dice Rav Budia a Rav Ashe,
Vemos en la Mishnah que no se le compra al idólatra Sefer Torah, Tefilín y Mezuzot por encima del valor. Pero en el valor sí se le compra. En el valor sí se le compra. Dice la Gemara, significa que un Sefer Torah que está en manos del idólatra lo puedes leer y lo puedes usar. Y no sospechamos que lo escribió el idólatra con intención de idolatría. ¿Sí? Porque si no, si hubiésemos sospechado, ¿por qué se lo tienes que comprar? ¿Por qué sí se lo puedes comprar al valor real? Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. Dilma lignoso. Puede ser de que efectivamente no le compramos al valor real el Sefer Torah al idólatra. El Sefer Torah al idólatra para leerlo. Puede ser que no se puede leer. Lo compramos para que se entierre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dudas si lo escribió bien o no lo escribió bien. Por ende no se puede leer porque tenemos duda. Pero nos encargamos de comprarlo a precio real para que se pueda colocarlo en la Genizá y darle el respeto adecuado en caso que fue escrito bien. Si no tenemos una prueba de que se puede leer. Dice la Gemara, Amar Nachman, Naktinan Sefer Torah sheketavo min y saref. Ketavo bet kochavim y ganez. Nimtza beyad min y ganez. Nimtza beyado bet kochavim, amrila y ganez, ve amrila korim bo. Dice Rav Nachman las siguientes alajot. Recibí de mis maestros. Recibimos de nuestros maestros lo siguiente. ¿Qué recibimos de nuestros maestros? Dice Rav Nachman lo siguiente. Un Sefer Torah que fue escrito por un min. ¿Qué es un min? ¿Qué es un min? Escuchen bien, un min es una persona que está fuertemente dedicado a la idolatría. No es un idólatra regular, sino mucho más allá. Muy dedicado fuertemente a la idolatría. ¿Sí? Eso es un min, extremo de idolatría. Si un Sefer Torah fue escrito por un min, decimos que seguro cuando escribió el Sefer Torah, el nombre de Dios y demás, lo escribió con intención de idolatría, y por lo tanto ese Sefer Torah obviamente no se puede leer. Obviamente no hace falta ni genizá, si no se tiene que quemar. Normalmente hay 3 niveles, ¿sí? Cuando no es nada kadosh, se quema. Cuando es un poco kadosh, genizá. Y cuando es kasher 100%, se lee. En este caso, si lo escribió un min, nos dice la baraitá, quemar, ¿sí? Porque fue escrito con intención de idolatría. Si lo escribió un idólatra, un Obed Kohabim regular, en ese caso, vamos a ver más adelante que tenemos sospecha, vamos a ver cuál es la razón, y en ese caso, por lo tanto, sí tiene algo de kedushá y hay que enterrarlo, pero no se puede usar. Esto es respecto a quién lo escribió. Otra vez, si lo escribió un min, quemar. Si lo escribió un idólatra regular, enterrar. ¿Qué pasa si un Sefer Torah está en las manos de un min, pero no fue escrito por él? En este caso, decimos que ¿qué? No es kasher, porque puede ser que el propio min lo escribió y es inválido, pero tampoco lo puedes quemar, porque puede ser que no lo escribió él, sino lo encontró kasher y fue escrito por un Israel, lo tiene en su mano. Por eso en este caso hay que enterrarlo. Y si fue encontrado en manos de un idólatra regular, no escrito por él, sino encontrado en sus manos, hay una discusión. Una opinión dice que en este caso también se entierra, y hay otra opinión que dice que en este caso inclusive podemos, ¿qué? Inclusive se puede leer. ¿Por qué? Porque se podría leer, porque hay sfek sveka. Safek si lo escribió el idólatra regular o si lo escribió un Israel. Si lo escribió un Israel kasher, si lo escribió un idólatra regular, no siempre va a ser kasher. Pero también si lo escribió un idólatra regular, si lo escribió con intención buena, va a ser kasher, ¿sí? Según esta opinión, no hay problema que un idólatra escriba, que un no judío escriba un Sefer Torah mientras que lo hizo con la buena intención. Sí, por eso ya que hay Sfek Sveka, según esta segunda opinión, sí se puede leer. Si estaba en manos de un idólatra y no sabemos de que lo escribió él seguro, si no está en manos de él, en este caso es kasher, no nada más lo enterramos, sino se pueden hasta inclusive leer. Sigue diciendo la Gemara, Sefer Torah sheketavo vet kochavim, Tan Hada Isaref, Betania Idach, y Ganez Betania Idach Corimbo. Lokash, Hade Tani Isaref, Rabbi Eliezer Hi, de Amar, Stam Hashevet Obed Kochavim, la Boda Kochavim, Beatani Ganez Haitana, Hu de Tani Rabanun, la Brede Raba, mi Parnoshia, mi Pashronia, perdón, Sefer Torah Tefilinu Mezuzot, Sheketavam, Masor, Obed Kochavim, Eved, Isha, Bekatan, Bekuti, Viseremu Arpesurim, Sheneemar, Ukshartam, Uchtavtam, Kol Sheyeshno Bekshira, Yeshno Bechtiva, Vechol Sheno Bekshira, Yeshno Bechtiva, Ve'aetania Korimbo, Haitanahu, Detania, Lokchim Sefarim, Min HaObed Kochavim, Bechol Makom, Ilvat Sheyeh Ketuvim, שיהיו כתובים כהלכתן ומעשהו את כוכבים אחד בצדן שהיה כותב ספרים והתיר רבן שמעון בן גמליאל לקח ממנו. Dice la Gemara lo siguiente. Tengo una contradicción entre 3 baraitot. Y aparentemente las 3 baraitot son el mismo caso. Un Sefer Torah que fue escrito por un idólatra. ¿Sí?
no es un min, un idólatra, fue escrito por él. ¿Cuál es el estatus del Sefer Torah? La primera baraitá dice hay que quemarlo, ¿sí? Segunda baraitá dice hay que enterrarlo, porque algo de santidad tiene. Tercera baraitá, inclusive está permitido que ¿qué? Que sea leído. Contradicción. Dice la Gemara, no es contradicción, son tres opiniones. Tres opiniones, mahloket, discusión. La primera baraitá que mencionamos que hay que quemarlo va como la opinión de Rabbi Eliezer que dice Masejet Julín, página 38b, que un pensamiento de un idólatra regular normalmente es con intención de idolatría. Y por lo tanto, si este idólatra regular escribió el Sefer Torah, seguramente lo escribió con intención de idolatría. Entonces es abodazara 100%, hay que quemarlo, no tiene nada de kedusha. La segunda baraitá que dice que hay que enterrarlo, opina, como está escrito en la baraitá que dice Rabbanuna, hijo de Raba, de Pashronia. Está escrito en la baraitá lo siguiente: un Sefer Torah, Tefilín Mezuzot, que fue escrito por una persona que acusa, por un idólatra, por un esclavo kenanita, por una mujer, por un niño chiquito, por un cuti, por un Israel mumar, un Israel que no cuida nada de la Torah, sí, anti. Sí, en todos estos casos dice la baraitá que el Sefer Torah de Tefilín Mezuzot estaban inválidos. ¿Por qué? ¿Por qué está inválido? Escuchen bien por qué. Porque está escrito en la Torah, Ukshartam, Uchtavtam, respecto al Tefilín. Ukshartam, te los amarras y los escribes. ¿Quién puede escribir algo? El que tiene la obligación de amarrar. Por lo tanto, un idólatra que no tiene obligación de tefilín, no puede escribir el tefilín. Al igual que un Sefer Torah, al igual que también una mezuzá. Ya que no tiene el precepto de Sefer Torah, no pueden escribirla. Ya que no tiene el precepto de mezuzá, no pueden escribirla. Y está pasul, por lo tanto está pasul un Sefer Torah, un tefilín, un mezuzot que fue escrito por ellos. Según esta explicación está pasul y por lo tanto no se puede leer y hay que enterrarlo, pero no se quema. ¿Por qué? Porque según esta opinión, el pensamiento que tuvo un idólatra regular es un pensamiento que puede ser que es bueno. Entonces sí tiene algo de kedushá, solo que está pasul y está inválido para ser leído. Por lo tanto hay que enterrarlo. Esta es la segunda baraitá, la segunda opinión. Y la tercera baraitá que dice que un idólatra que escribió un Sefer Torah inclusive lo puede leer, se puede leer ese Sefer Torah, va como la siguiente opinión, como la siguiente baraitá, que la baraitá dice que se puede comprar Sefer Torah de un idólatra en cualquier lugar, pero con condición que fue escrito de la manera correcta. Y la baraitá trae una historia, que hubo una historia de un idólatra en Tzidán que escribió Sefer Torah y Rabban Shimon ben Gamliel permitió comprárselo a él. ¿Por qué? Porque esta opinión básicamente no opina que dice que no nada más de que el pensamiento es un buen pensamiento, cuando es un Ovet Kohaim regular es un buen pensamiento. Adicionalmente no está de acuerdo que aplicamos Kol Sheyesh No Bekshirai Yesh No Bektivá, que cuando hay obligación de amarrar el tefilín ahí hay obligación, ahí puedes escribir, y si no está de acuerdo con esas cosas y por lo tanto está permitido. Ahorita bien, de esta última opinión, esta última baraitá que acabamos de decir que la Shimon ben Gamliel está de acuerdo con esto, él permitía en Tzidán este caso, vemos de que la ketivá, ¿sí? Aunque obviamente decimos que el idólatra no lo escribió con intención de idolatría, pero aparentemente, un segundito, aparte de que no sea idolatría, puede ser que la Torá, para que sea kasher, tienes que escribirla con intención del ishma, con la intención adecuada. Y un idólatra, aunque no lo haga con idolatría, pero no sabe que tiene que ser lishma. Entonces, ¿por qué Rabbi Shmuel me lo permitió? Vemos aparentemente que Rabbi Shmuel opina que no es necesario que un Sefer Torah sea escrito lishma, con intención adecuada. Sino el hecho que no fue escrito con intención negativa, el hecho que no fue escrito con intención de idolatría, suficiente para que sea kasher y no necesita una intención positiva, especial para el Sefer Torah. Así vemos de Rabbi Shmuel. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Rabbi Shimon Gamliel, Ibud Ishman Bai, que Tiban Ishman lo Bai, de Tania, Tzipan Zahav, o Shetala Alehem, Or Behemate Mea Pesulot, Or Behemate Ora Kesherot, Veafalpi, Shelo Ibdan Lishman. Rabbi Shimon Gamliel Omer, no señor, Afilu Or Behemate Ora Pesulot, H Abdem Lishman. La demás pregunta, no me cuadra. Acabamos de comprobar aparentemente que la escritura, ¿sí?, del Sefer Torah no es necesario que sea Lishma, no es necesario que sea con la intención adecuada del Sefer Torah. ¿Sí? Y por eso un idólatra que lo escribió, ¿sí?, según Rabban Gamliel, no tenemos problema del Ishma y por lo tanto está permitido. Dice, no me cuadra esta opinión de Rabban Shmuel, porque el mismo Rabban Shmuel opina que el cuero, ¿sí?, tiene que estar hecho sin Ishma.
¿Cómo puede ser que el cuero tiene que estar hecho lishma según Rabbi Shimon Gamliel y la escritura no? La escritura es mucho más importante. Entonces, si el cuero tiene que ser lishma, la escritura también debería estar escrito lishma. ¿Y dónde vemos de que Rabbi Shimon Gamliel opina que el cuero es necesario que sea lishma? En la verdad está escrito que pasa una persona que cubrió un tefilín, el tefilín tiene que ser negro, lo cubrió de oro, o que le puso por encima una piel de un animal taref, de un animal no kasher, es inválido el tefilín. Y si lo hizo con un cuero de un animal kasher, de un animal que es kasher, si no preparó el cuero con intención lishma, aún así es kasher. Viene Rabbi Shimon y le dice, no señor, el cuero se tiene que preparar, aunque se hizo con un cuero kasher, tiene que ser con intención de lishma, y si no lo hice con intención de lishma es pasul. Dice la hermana, te repito la pregunta, vemos que Rabbi Shimon opina que el cuero se tiene que preparar con intención de lishma. Si el cuero tiene que ser con intención de lishma, kol shiken, cuanto y más de que las escrituras de las letras del tefilín y del Sefer Torah y de la mezuzot también tiene que estar escrito ¿qué? Lishma. O sea, como antes aparentemente vemos de la Rabbi en la baraita de que no es necesario que sea lishma, porque dice que un idólatra que escribe un Sefer Torah, tefilín y mezuzot es kasher. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, Amar Rabba bar Shemuel, Beger shehazar lesuro. ¿Lesuro? Kol shiken da belemin. Amar Rabba shehozer lesuro mishum yir'ah. Responde la Gemara, tienes toda la razón. Por lo tanto, tenemos que decir que todo lo que Rabbi Shimon Gamliel permitió, que un idólatra escriba un Sefer Torah, un tefilín, un mezuzot, ¿sí? Tiene que ser lishma. Todo lo que permitió que un idólatra lo escriba, no se refiere a un idólatra gentil, un idólatra. Se refiere a una persona gentil que era idólatra, se convirtió al judaísmo y regresó a sus caminos anteriores. Y este caso, ya que se convirtió al judaísmo, aprendió cómo es lishma. ¿Qué es lishma? ¿Cómo se tiene que escribir un Sefer Torah? ¿Cómo es la buena intención? No nada más que no tiene que haber una intención de no idolatría, sino también la intención positiva de lishma. Y por lo tanto, en ese caso es que Rabbi Shimon Gamliel dice que está permitido. O sea, que todo lo que Rabbi Shimon Gamliel dice que está permitido, que un idólatra, entre comillas, escriba Sefer Torah, tefilín y mezuzot, no es un idólatra gentil. Es un idólatra gentil que se convirtió al judaísmo y regresó a sus caminos anteriores de idolatría. En este caso va a ser kasher porque se convirtió, sabe el concepto de lishma y puede escribirlo lishma y ahí es cuando va a ser kasher. Pero si no, efectivamente un idólatra que nunca fue convertido no va a servir. ¿Por qué? Porque si para el cuero tiene que ser lishma, también la escritura tiene que ser lishma y un idólatra gentil que nunca se convirtió no sabe el tema de lishma. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra. Si tú me dices de que es un idólatra, que estamos hablando en un caso de un idólatra gentil que se convirtió y regresó a sus caminos, eso es un min. ¿Por qué regresó a sus caminos? Porque está muy, muy apegado y muy dedicado a la idolatría, ya es un min. Entonces, en ese caso debería ser mucho peor. Seguro que está inválido en este caso. Si se la Gemara, como tú me dices de que en este caso que es un idólatra y se convirtió y volvió a sus caminos ahí cuando está kasher, si es un idólatra y se convirtió y volvió a sus caminos, de hecho que volvió a sus caminos anteriores de idolatría es porque estaba muy apegado a la idolatría, entonces ya es un min, es peor. Dice Rabashé, no, estamos hablando en un caso de un idólatra gentil que se convirtió al judaísmo y volvió a sus caminos por temor de que los idólatras lo maten. De tal manera que no volvió porque le gusta mucho la idolatría, sino por temor a sus compañeros idólatras que puede ser que lo maten. Por lo tanto, sigue respetando completamente el judaísmo. Sí, la razón que volvió a sus caminos es por temor de que lo maten. Muy bien. Seguimos un poquito más. Tanur Rabbanan, Ma'alim bit mehem ad kede terapaik. Mai terapaik, amar sheshat, istira. La Gemara trae una baraita que, como mencionamos en la Mishnah, de que se le puede comprar Sefer Torah, tefilín y mezuzot de los idólatras regulares, ¿sí? Pero al valor real y no por encima. La Gemara trae una verdad que dice, se puede en verdad, tiene que ser el valor real, no puede ser mucho más, pero un poquitito más, un terapaik, un poquito más, un valor agregado muy pequeño, sí se le puede pagar adicional a los gentiles. ¿Cuánto es el terapaik? ¿Cuánto es este valor? Dice la Gemara, el valor de un sela medina, una moneda de sela medina, que es equivalente a un octavo de un sela tzuri. Sí, que es básicamente mitad de dinar. Eso se puede añadir por encima del valor, pero más que eso ya no se puede. Haita ya'ata de aiti haita de tfilele kame de abaye. Amar la yahavtle resh betambre. Y malia zihara. Shakla sheditinu benahara. Amar lo ibailele zizurinu beapakule. La Gemara comenta una historia, ¿sí? En la cual vemos de que es importante cuando vamos a comprarle a un gentil, ¿sí? El cifreco del Sefer Torah tefilín mezuzot, no pagar más del valor, sino tratar de pagar lo mínimo posible. Dice la que fue la historia, vino una ismaelita
que tenía una bolsa con varios pares de tefilín enfrente de Abayé. Si vino enfrente de Abayé, le dijo, mira, aquí tengo unos tefilín, ¿cuánto me pagas por ellos? Le dice a Abayé, para despreciar un poquito, le dice, si quieres te doy por cada par una cantidad de dátiles. Se puso tan brava la señora, porque Abayé se pasó, le estaba dando muy poquito, por debajo del valor. Agarró y tiró esa señora ismaelita, que era gentil, agarró y tiró la bolsa de tefilín al río. Dijo Abayé, la verdad, no tenía que despreciar tanto y hacerlo tan barato y despreciar el valor del tefilín que tenía en sus manos tan barato, porque ¿qué causó al final? Que se puso brava ella y al final causó un desprecio a los tefilín. De todas maneras, como mencionamos en la Mishnah, lo ideal es pagar el valor real o un poquito menos de repente, pero no mucho menos, pero lo principal, no más que el valor real, a menos que sea un terapaik, un valor un poquito más, se puede, pero no más que eso. ¿Y por qué? Mi penetikun olam, por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad, que ya explicamos cuál es el beneficio de la sociedad, el beneficio del mundo en estos casos, que lo repito otra vez, si es porque no queremos de que haya esta carga adicional, un valor más grande sobre la congregación, o si es para no incentivar a los idólatras a robar, ¿sí? A agarrar estos tefilín mezuzot y para venderlos porque están dando un valor muy alto. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.